Es una bendición. Quisiéramos presentar la iglesia, así como estamos, a nuestra hermana Sandra, que se encuentra por allá. Pásale, Sandra. Ella es la portadora de la palabra de Dios esta noche. Además de ser familiar, porque ella es hermana de mi esposa, es mi cuñada. Además de eso, ella es siervo de Dios, es ministro de Dios allá en la Ciudad de México, en la iglesia donde se congrega. Y para nosotros es un gusto y es un placer que hoy sea portadora de su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Así es que le damos la bienvenida. Dios te bendiga. Muchas gracias, Gabriel. Dios los bendiga a todos. La verdad, para mí sí es un gusto muy grande poder estar aquí. Siempre me impacta el hecho de saber que somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo y no importa en dónde estemos, algún día estaremos todos juntos. Amén. El día de hoy quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón cuando Nadezda y Gabriel me pedían que predicara aquí. Empecé a orar pidiéndole a Dios que me diera palabra para su iglesia. Quiero que, por favor, Azalia, ¿puedes poner la primera? Y un comercial. Le quiero dar las gracias a Azalia y a Elder porque no abría la presentación y los dos me ayudaron. Muchas gracias, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo siempre quiere meter el pie, pero bueno, aquí está. Quiero que veas el título, que veas la imagen y que medites qué te sugiere, qué es lo que te hace pensar. ¿Qué te imaginas? No sé, ¿qué impresión te da el ver esto, no? Es un corredor. ¿Quiénes de aquí son deportistas? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Por lo menos caminata. Bueno, mi hermano Mauricio camina mucho. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Algún deporte? Los jóvenes, ¿verdad? Los demás como que ya no se nos da mucho, ¿verdad? Ok, fíjense bien. Quiero que abran su Biblia en la carta a los Filipenses. Y vamos a darle lectura ahí en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 12 al 14. Permítanme tantito. ¿Lo proyectan en la pantalla o no? Porque si no ya no veo. Para no sacar mis lentes. ¿Qué versión es esa? Ok. Sí. Dice así: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Les ponía esta imagen de al principio porque el apóstol Pablo, ¿quién me quiere decir en qué situación se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? ¿Cómo? A ver, los hermanos que están en lead, examen, contesten, a ver. No, a ver, si no es Chana, es Juana, no díganme, estaba así. ¿En qué situación estaba Pablo? No estaba en la cárcel. No estaba en la cárcel, estaba de misionero. Moy, lo dijiste bien y dudaste. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, a mí me impacta mucho la vida del apóstol Pablo, porque ¿quién fue él? Sabemos que fue discípulo de ¿quién? De Gamaliel, ¿verdad? Era un doctor de la ley. Entonces Pablo fue su discípulo
Y cuando comienzan los discípulos a predicar después de que el Señor Jesús parte, los discípulos comienzan a predicar y el apóstol Pablo era bien buen perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero buenísimo. Y me impacta porque hasta la Biblia dice, cuando apedrearon a Esteban, ¿qué hizo Pablo? Yo hasta dije, qué barbaridad, ¿no? Dicen que les detenía las túnicas, ¿no? A ver, yo te detengo tu suétercito en lo que tú le das una pedrada, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque les echaba porras para perseguir a los cristianos y después en ese camino a Damasco tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y en quién se convierte el apóstol Pablo? O sea, un ministerio tremendo, ¿no? Al grado, ¿quiénes de nosotros más bien podríamos decir, imítame a mí, porque yo imito a Jesucristo? No es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quién de nosotros podríamos decir, Juanito, Pedro, Susana, Tere, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Jesús? Es una responsabilidad muy tremenda. Entonces, quiero que vayamos estudiando este versículo. Les anticipo que a mí me gusta hablar mucho del idioma original. Soy maestra de griego. Entonces, es necesario mencionar lo que la Biblia dice en los idiomas originales, porque nuestro español se queda corto. Nuestro español no alcanza, o más bien muchas veces no se encuentra la traducción correcta de lo que verdaderamente el Espíritu Santo inspiró a los escritores para poner ahí. Entonces, ¿qué es la primera parte? Dice el apóstol Pablo. La siguiente, Azalia, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Fíjense, la traducción literal de esto debería de ser, no que yo ya haya recibido algo. No puedo ni siquiera tener la idea de que ya recibí algo, porque fíjense, ¿qué pasa cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Salvador? Nosotros sabemos que viene el Espíritu Santo y nos pone un sello a cada uno. Eso habla de pertenencia a Dios. Le pertenecemos a Dios y no habrá nada ni nadie que nos pueda separar de su amor, ¿verdad? Pero lo que el apóstol está diciendo, la palabra en el original es la palabra lambano, se debe de traducir así: yo no puedo pretender que ya alcancé algo, que ya lo tomé, que ya es mío. No puedo ni siquiera hacerme esa idea. No he tomado nada, no he alcanzado nada, y mucho menos dice ahí, ni que ya sea perfecto. La palabra en el griego para perfecto es teleios, y significa que ya llegaste a un fin, que ya terminaste o que ya estás completo. Eso significa, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? No tienes el derecho de tener la más mínima idea de que ya llegaste a algún lugar, de que ya terminaste algo, de que ya completaste algo. Todavía no. No podemos ni debemos pensar en eso todavía en este momento. ¿Por qué? Porque después dice, la siguiente, por favor. Dice el apóstol Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Proseguir. Les preguntaba que quiénes de ustedes son atletas, porque bueno, ¿quién sabe lo que es una carrera pedestre? Conocemos las carreras de galgos, conocemos las carreras de caballos, las carreras de autos. ¿Qué otra competencia conocen que implique carrera? La de natación. Pero el apóstol Pablo usa una metáfora. ¿Puedes poner la siguiente imagen, Azalia, por favor? No, la otra, la que sigue. Fíjense lo que dice ahí. Una carrera pedestre es lo que nosotros conocemos como maratones. Eso es una carrera pedestre. Entonces, a mí me impacta mucho porque el apóstol Pablo hace una comparación
de nuestra vida, de nuestro andar cristiano con un tipo de esta carrera. Entonces, ¿qué relación tiene un maratón con nuestra vida cristiana? Eso es lo interesante, porque el apóstol Pablo primero te dice, a ver, no te hagas la idea de que ya tomaste algo, de que ya algo es tuyo. No te creas que ya eres perfecto o que ya terminaste algo. No. ¿Qué nos dice? Decía la filmina anterior, prosigo. ¿Qué entienden por proseguir? Continúo, continuar, seguir. Esta palabra, les voy a dar una pequeña clase de griego, nada más para que tengan una idea. En el griego existen varios tiempos del verbo como en nuestro español, solo que es diferente. Nuestro español, ¿qué nos dicen en la escuela? A ver, niños, el tiempo presente es lo que está pasando ahorita, ¿no? El tiempo pasado es lo que ya hiciste y el tiempo futuro es lo que va a pasar. En el idioma griego, este verbo está en tiempo presente. Pero en el idioma griego significa una acción continua, una acción que no acaba. Sabes cuándo va a empezar, pero no sabes cuándo va a terminar. Eso hace el idioma griego, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, prosigo, tengo que proseguir, tengo que seguir adelante, sin pensar, allá está, en esa pared es en donde me voy a detener, ¿no? Llegando ahí, ya la hice, ¿no? Ya no hay más que hacer. Ese es mi tope, ahí es hasta donde yo tengo que esforzarme por llegar. Entonces, esta palabra, aparte de que está en ese tiempo, nos habla, porque les digo que se utiliza como una metáfora de una carrera. Pero una carrera con ciertas características. ¿Cómo corren los maratonistas? Muchos dicen, bueno, es que tenemos nuestros secretos, o tienen una palabra, se me fue ahorita, nuestra técnica. Entonces empezamos lento y pues a la mitad del camino tenemos que ir forzando la marcha y en la recta final pues tenemos que dar todo, ¿no? Entonces la comparación que hace el apóstol Pablo nos está diciendo, nosotros no podemos pretender tampoco tener técnicas para proseguir. En Dios se nos pide que todo el tiempo lo hagamos con toda nuestra intensidad. Que todo el tiempo corramos de manera presurosa. A ver, 2 voluntarios, por favor. Hombre o mujer, quien quiera. ¿Voluntariamente o voluntariamente a fuerzas? ¿O por dedocracia? Pásenle, pásenle. Eso. A ver, tú eres hombre. No, entonces pónganse allá. Se van a echar una carrerita, ¿eh? No, si es que quiero que entiendan algo. Pero como tú eres hombre, le das 2 pasos de ventaja. Tú pásate para acá. Entonces a las 3, a ver quién llega primero a la otra pared. 1, 2, 3. Pero córranle. ¿Se fijaron lo que pasó? ¿Quién corrió más rápido? Gracias, Oscar. ¿Y? Erika. Ah, mira, la tocaya de mi hermana. Muchas gracias. Fíjense lo que pasó. Nosotros tenemos todos los días que correr como lo hizo Oscar. Porque, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? A lo mejor, no alcen la mano y todo, pero ¿quién de ustedes ha llegado a pensar o ha llegado a decirle a Dios, si me hubieran dicho que la vida cristiana era tan difícil a veces, mejor no le hubiera entrado, ¿no? Mejor me hubiera quedado como estaba, ¿no? Yo pensaba que la vida cristiana iba a ser todo color de rosa, ya no iba a tener problemas, ya no me iba a faltar nada, iba a vivir sobre nubecitas, ¿no? ¿Verdad que no es así la vida cristiana? No es fácil. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y ¿quién lo arrebata?
Los violentos, dice la Biblia. ¿Cómo es una persona violenta? Ay, ya déjame. No me pegues. Hazte para allá, ¿no? Una persona violenta es, oye, ya no me estés pegando, ¿no? Eso es una persona violenta. Entonces, el reino de los cielos solamente será arrebatado por aquellos que viven su vida cristiana con violencia, que quieren reclamar las promesas de Dios, pero no solamente las promesas, aquellos que también obedecen a Dios. También tenemos que ser violentos en la obediencia. Queremos promesas, promesas, y tenemos nuestras Biblias con miles de colores y puras promesas, ¿verdad? Yo una vez, vivo ahí en la Ciudad de México y me queda cerca la Sociedad Bíblica de México, y un día les dije, ¿y por qué no publican una Biblia donde estén coloreados todos los mandamientos? A ver quién la compra, ¿no? A ver cuántos la compramos, ¿no? Les dio risa, ¿no? Sería buena idea una Biblia de los mandamientos, ¿no? Entonces Dios nos pide, tienes que correr todos los días de tu vida como si te fueran a dar una medalla de oro en esa carrera. No puedes decir, ay, pero espérame tantito, Dios, es que ya me cansé, déjame siento un ratito, ¿no? Y al ratito le sigo corriendo otra vez. Y es de reflexionar, porque eso es lo que hacemos muchas veces. Quiero que medites para ti mismo. Mi intención no es exhibir a nadie, pero quiero que reflexiones cómo vives tu vida cristiana todos los días. ¿Estás corriendo con toda tu intensidad cada día que Dios te sigue prestando la vida? O a lo mejor mañana dices, ay, es que como que ya no quiero ir a la iglesia. Ya se me quitaron las ganas. Pues es que yo oro y oro y oro y como que mi oración no pasa del techo. Ya están riendo. Pues es que voy a la iglesia y me hacen cara de fuchi. Es que no me saludan. Es que el hermano sutano me hizo una cara fea. Fulanito también no me saluda, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan que nos pueden llegar a desanimar? No estamos exentos, todos atravesamos por prueba, y eso también es necesario que lo vivamos, porque nuestra fe tiene que ser probada, también tiene que ser pasada por fuego. Dices que crees en Dios, Dios te va a decir, a ver, quiero ver si es cierto. ¿Qué pruebas nos va a poner? No sabemos, pero pruebas van a venir a nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Yo no puedo detenerme a descansar. A mí me da risa cuando dicen, ay, es que me dio el dolor de caballo. Y digo, pues, ¿cuál es ese, no? Es que me duele acá cuando corro, ¿no? En la vida cristiana no podemos decir, me voy a detener porque ya me dio el dolor de caballo. La vida cristiana tiene que ser un proseguir con toda nuestra intensidad, con todas las fuerzas que tenemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo sé que hay muchas cosas que muchas veces nos desaniman. Satanás es muy astuto y Satanás está en una campaña para distraer a la iglesia, para alejar a la iglesia de Dios. Muchas veces pareciera que él está más ocupado que nosotros, ¿no? ¿De verdad que sí? Tal pareciera que el enemigo, su campaña está más fuerte que la que hacemos los cristianos para arrebatar a más gente de sus garras. Después dice la que sigue, para ver si logro asir. Si se fijan, ese para ver no es contundente, está en un modo de posibilidad. O sea, para ver si es posible que yo llegue y alcance esto. Pablo no está diciendo, porque ya logré tomarlo. Y esto es motivo de reflexión porque les vuelvo a enfatizar, está en un modo de posibilidad. A ver, Sandra, entonces, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que a lo mejor yo no voy a llegar allá arriba?
Es posible. Y aquí viene lo impactante. Es posible, si tú y yo no corremos de manera intensa nuestra vida cristiana todos los días, es posible que tú y yo no lleguemos a alcanzar nuestra meta. Con esto no estoy diciendo, porque hay mucho debate de que, oiga, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? La pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Se pierde o no se pierde? Mire. A ver, Moy, pásale. Regálame tu celular, ¿no? Gracias, ahorita te la regreso. Dios nos hace esto, ¿no? La salvación es un regalo. Entonces Dios nos los da. ¿Y cómo estamos nosotros al principio? ¡Ay, qué bonita! Es lo máximo, no la voy a cuidar. Miren lo que me acaban de regalar. ¿Sí o no hacemos eso? Y de repente pasan los días, pasa el tiempo y... Oye, ¿y el regalo que te dio Dios? ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo puse? No, déjame acuerdo dónde lo dejé, ¿no? Ahí está. O sea, Dios no me lo va a pedir. Dios no me va a decir, dámelo, ya no quiero que sea tuyo. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa salvación que Él nos ha dado? ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12? ¿No está ahí en las filminas? Búsquenlo, por favor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ay, ¿para qué dice eso Pablo? Ocupaos de vuestra salvación. ¿Por qué me tengo que ocupar en mi salvación si ya me la dio Dios? ¿Qué significa ocuparse en la salvación? Si ya la tengo segura, si nadie me la puede arrebatar, ¿por qué el apóstol Pablo me dice que me ocupe en mi salvación? Y además remata diciendo ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque lo que realmente está diciendo ahí... Gracias, muy. Si no, sí se me olvida y me lo quedo, ¿eh? Lo que realmente está diciendo ahí, ese ocuparse de nuestra salvación significa que debemos mantenernos libres de toda contienda y de toda vanagloria. ¿Qué es una contienda? Un pleito, divisiones, problemas, diferencias, rencillas. ¿Qué es una vanagloria? Ay, no, es que yo ya voy a ir por el tercer cielo, ¿eh? No, ustedes están muy abajo. Yo ya estoy en otro nivel, yo ya siento que floto, ¿no? Es más, está Dios, Jesús, el Espíritu Santo y luego yo. ¿No? Casi, eso es una vanagloria, ¿no? Y muchas veces así nos portamos. Ya sentimos que andamos en las nubes, ¿no? Que somos santos, ya nos salieron alas. Casi, ¿verdad? Así nos sentimos. Y por otro lado, ahí viene el hermano que me cae gordo. Mejor me voy para acá, ¿no? Allá en la iglesia siempre les digo, tenemos que aprender a conocernos porque tenemos una muletilla que es nuestra salvación, ¿no? Híjole, ahí viene fulanito, ¿cómo se llama? Hermano, ¿cómo le va? Hermana, Dios la bendiga, ¿no? Es la que nos saca de apuros, ¿verdad? Conózcanse, apréndanse sus nombres. Sí somos hermanos y hermanas, pero el apóstol Pablo decía, el hermano Timoteo, me saludas, a ver, Pablo decía, me saludas a... No, Pablo los llamaba por su nombre. Me saludas a Eunice, me saludas a Tíquico, me saludas a fulano, a sutano. No le ponía el sobrenombre hermano, hermana Sandra, hermano Gabriel, hermana Nadesda, ¿no?
Tenemos que conocernos. Muchas veces estas contiendas preferimos evitarlas a darle solución. Mucha gente dice, es que yo no quiero tener problemas, entonces mejor me hago el que no vi, no supe nada y adiós, ¿no? Tenemos que enfrentarlas. ¿Cómo vamos a evitar ser vanagloriosos y tener contiendas? Vuelvo a lo mismo. El apóstol Pablo nos dice, tengo que proseguir, tengo que correr con toda intensidad para ver si logro asir. Entonces, yo no puedo tener la certeza de que voy a alcanzar a tomar esto. Es bien tremendo, pero se los tengo que decir. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles ahí en Mateo 7, 21 y 23? Para mí, yo le decía, híjole, Señor Jesús, les respondiste bien duro. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué tremendo. Yo creo que en aquel día sí nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque muchos cristianos a lo mejor decimos, bueno, yo ya hace 10, 5, un año, un mes, hice mi oración confesando a Jesucristo como el Señor de mi vida. Le invité a mi vida y le pedí que me la cambiara. Yo estoy sirviendo en la iglesia, estoy involucrada en la iglesia, yo trato de portarme bien, no digo groserías, no ando fumando, no ando tomando. Y entonces, ¿qué pasa con esto? En aquel día muchos me van a decir, Señor, pero es que en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y qué tremendo va a ser que tú y yo pudiéramos llegar a escuchar, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor o hacedora de maldad. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? Así de tremendo es. Tú y yo no tenemos nada asegurado hasta que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Dice Filipenses 1:6, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, será fiel en perfeccionarla. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta que el Señor Jesús regrese por ti y por mí. Pero tú no puedes pensar, tú y yo no podemos pensar que por el hecho de que algún día dijimos, yo quiero confesar a Cristo como mi Salvador, ya, no tengo nada que hacer, ¿no? Me voy a sentar a esperar a que Él regrese por mí. La vida cristiana es una vida que tiene que dar fruto, ¿verdad? Los evangelios nos hablan de la vid, de los pámpanos, todo es increíble ver cómo toda la palabra de Dios se complementa. No hay ninguna parte de la Biblia que contradiga a otra parte. Toda la escritura se complementa. Hoy en día mucha gente dice, el Antiguo Testamento no sirve porque eso ya fue, ¿no? Lo que aplica a nosotros es el Nuevo Testamento. Mentira, toda la palabra de Dios es vigente y tiene aplicación para nuestra vida. Amén. Entonces, qué tremendo es. Piensa, imagínate delante de la presencia de Dios. Gabriel, cuando daba el estudio de Apocalipsis esta semana, precisamente hablaba de eso, ¿no? Que todos tendremos que estar delante de Dios y todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos. Y será abierto el libro de la vida y a ver, ¿estará tu nombre ahí escrito o no? ¿Estará nuestro nombre ahí escrito? ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestra carrera? Tenemos una meta a la cual llegar.
Y yo sé que todos los que estamos aquí, ¿quiénes de nosotros no queremos pasar la eternidad con Dios? Nuestra mente chiquita, nada más 2 o 3 quieren, qué bueno, por lo menos. Nuestra mente tan chiquita no alcanza a comprender lo que es la eternidad. La eternidad es sin fin. La eternidad es sin tiempo. Nuestra mente no tiene la capacidad para poder comprender eso. Pero solamente hay 2. O es la eternidad con Dios, o es la eternidad en el infierno. No existe una tercera opción. ¿Puedes poner la siguiente, Azalia? ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar de esta mujer? Kathryn Kuhlman. Fue una mujer con un ministerio impactante. A ella le pusieron el nombre Kathryn Kuhlman, la mujer que creía en los milagros, ¿no? Hoy en día todos nosotros creemos en los milagros, ¿verdad? Pero ella, su ministerio tuvo una infancia difícil. Prácticamente fue criada por una de sus hermanas. Su hermana se casa con un pastor y se la llevan a trabajar con ellos, ¿no? Estaba con ellos y entonces ella le empiezan a dar oportunidad de que predique, es bautizada con el Espíritu Santo y Dios la comienza a usar. Oraba por la gente enferma y milagros sucedían, ¿no? Ciegos recibían la vista, gente paralítica volvía a caminar, los sordos volvían a escuchar. Dios la usó mucho en milagros. Pero ¿qué pasa? Un buen día en una campaña evangelística conoce a un pastor casado. Esto es lo impactante de la historia de esta mujer, porque era un pastor casado. Comienzan a observarse y dice el libro de su biografía que sintieron atracción mutua. ¿Qué es lo que pasa? El pastor deja a su esposa y a sus 3 hijos por pedirle matrimonio a ella. ¿Y qué creen que pasó? Se casaron. Ella, sabiendo que era un pastor casado que dejó a su familia, acepta la propuesta de matrimonio, se casa con él, su ministerio se va al suelo durante 7 años. No volvió a ser usada por Dios, no asistían gentes a sus predicaciones ni a sus campañas, y entonces ella, una amiga antes de que se casara, le dijo: Kathryn, no te cases, tú sabes que eso va en contra de la voluntad de Dios. Ella cerró sus oídos y dijo: pues es que yo también, me atrae esta persona, se casó con él, fracasa su ministerio y al término de 7 años ella se arrepiente, el pastor la deja, se separan, ella arrepentida le pide perdón a Dios y es como Dios comienza a restaurar todo su ministerio. Comienza a ser levantada nuevamente y fíjense lo que ella poco tiempo antes de morir dijo. Dijo Kathryn Kuhlman: el mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. Cuando mire el maravilloso rostro de Jesús, tendré solo una cosa por decir: lo intenté, me entregué lo mejor que pude. Mi redención será completada cuando me encuentre frente a quien todo lo hizo posible. A mí me llamó mucho la atención que ella dijo: cuando esté frente a Jesús, le voy a decir: Jesús, lo intenté. Lo intenté, de verdad créeme que me entregué lo mejor que pude. Y a lo mejor tú de momento vas a decir: ay, ¿y eso va a ser válido? O sea, ¿cómo no? ¿Cómo que lo intenté? Pues ¿qué no se supone que lo debemos de hacer, no intentarlo? Un intento es muy diferente a un hecho.
Pero yo le decía, ¿qué coherencia tiene todo esto? Entendiendo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, esto tiene mucha coherencia. Porque tú y yo, lo único que nos va a asegurar que lleguemos a la meta que Dios nos ha marcado a todos, yo no sé qué ministerio te ha dado Dios a ti. Yo no sé cuál sea el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero si tú lo sabes ya, o si no lo sabes todavía y estás en la búsqueda de que Dios te diga en qué lugar te va a ubicar, esa va a ser tu meta. Y tú tienes que correr todos los días con toda tu intensidad para lograr a donde Dios te ha dicho, hasta aquí tienes que llegar. ¿Cómo estamos corriendo? Empezamos a correr con muchas ganas y de repente ya te cansaste, te sientas un ratito, mañana a ver si le sigo, tal vez pasado mañana, cuando me regresen las ganas, ¿no? Todos los días se tiene que vivir la vida cristiana de manera intensa. Muchos cristianos, pastores incluso, se han mofado del modo de vivir de la iglesia primitiva, ¿no? Me decía, ¿por qué la mofa? Si yo creo que es la manera en la que deberíamos de vivir. La iglesia primitiva se caracterizaba por tener todas las cosas ¿en qué? En común. Tenían todas las cosas en común. Y unos iban y vendían sus propiedades y regresaban y les daban a los que necesitaban, ¿no? ¿Y por qué lo hacían? Porque la iglesia primitiva vivió pensando que ese día que Dios les volvió a prestar la vida era el día en que el Señor Jesucristo iba a regresar por ellos. Algunos se fueron al otro extremo y dijeron, ay, pues ya para qué trabajo, ¿no? Pues si ya va a venir Jesús, pues ya para qué estudio, mejor ya no hago nada, ¿no? Por eso también el apóstol Pablo les tuvo que decir, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Así somos de extremistas muchas veces, ¿no? Tenemos que encontrar la línea que Dios ha trazado para ti y para mí. Andar sobre esa línea, pero con toda nuestra intensidad. No importa las pruebas que te puedan venir, no importan las dificultades que vayamos a vivir. ¿Quién de nosotros sabe siquiera qué va a pasar dentro de una hora? Ninguno de nosotros lo sabe. Ninguno de nosotros tenemos comprada la vida, ¿no? ¿Quién de nosotros sabe cuántos años más iremos a vivir? Ninguno lo sabemos. Pero eso no nos debe de obstaculizar para que vivamos la vida cristiana como Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué es lo que está obstaculizando tu proseguir? La mentira, el chisme, el adulterio, la unión libre. ¿Qué es lo que nos obstaculiza a seguir? Y muchas veces nos comportamos como nuestros buenos amigos los católicos, ¿no? Hacemos categorías de que, ay, no, es que ese hermano está peor, ¿por qué él está viviendo en adulterio? Yo nada más dije una mentirita, él está peor que yo, ¿no? Ay, no, es que está más grave el que mata. Ese sí, qué bárbaro. Yo nada más estoy criticando al pastor, pues eso es más leve, ¿no? Nadie se da cuenta, ¿no? ¿A poco no a veces así hacemos las cosas? ¿Quién nos ha enseñado o qué nos ha dado el derecho a pensar que hay pecados más graves y pecados leves, ¿no? Los católicos dicen hay pecados mortales y veniales, ¿no? Delante de Dios es lo mismo que tú mientas a que salgas ahorita y mates a alguien. Es pecado. Dios lo ve de la misma manera. ¿Qué nos está obstaculizando para que tú y yo prosigamos con toda intensidad en nuestra vida cristiana? No tenemos ningún argumento con qué justificarnos y decirle, Señor, es que me está pasando esto, ahorita ya no puedo, tal vez el día de mañana le siga, o el año que entra le voy a proseguir, pero ahorita no puedo.
tienes que entenderme que yo ahorita no puedo, ¿no? De una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Dios nos quiere o fríos o calientes, porque a los tibios, miren, van para afuera, ¿verdad? Entonces, con Dios no hay términos medios. Tenemos que ser radicales y tenemos que decidirnos por Dios o por estar allá afuera. Completamente. No podemos tener un pie aquí adentro y uno allá afuera. Con Dios es todo o nada. Así es. Todo o nada. Quiero que reflexiones un momento. Yo sé que justificaciones ante los humanos, entre nosotros mismos podemos tener muchas. Ay, pastor, es que tengo muchos problemas. Ay, pastor, es que me quedé sin trabajo. Ay, pastor, es que tengo que cuidar a mis hijos. Ay, pastor, es que tengo que... Mil cosas podemos decir. Muchas cosas. Pero si tú y yo le estamos dando prioridad a nuestros problemas, dime de qué manera Dios va a poder actuar en nuestra vida. Decimos que le creemos a Dios, tenemos que demostrarlo. O sea, es muy fácil decir, sí te creo, ¿no? Azalia, ¿puedes poner la letra del primer canto de hoy, de la alabanza? Por favor. Muchas veces cantamos, también les digo, hay veces que ni cuenta nos damos de lo que estamos cantando. Hay que razonar lo que estamos cantando. No, más adelante. Fíjate, bueno, para empezar ahí dice, tuyo soy por siempre, ¿no? Después, ¿qué dice ahí? Es tiempo de decidir por quién vivo. ¿Para Él o para lo que yo quiero? ¿Para Él o para mis problemas? Después, qué fácil es cantar, te seguiré. ¿De veras? ¿Sí? Porque de aquí para acá pues es bien fácil. Mira, sale bien fácil, te seguiré. No me costó ningún trabajo, ¿eh? Pero ¿qué tal vivirlo? Es complicado, pero no imposible. Tenemos todos los recursos de parte de Dios para poder seguirlo. Todos los recursos, nada más está que todo consiste en que tú y yo querramos echar mano de ellos. Tenemos todo de parte de Dios para que tú y yo podamos llegar a nuestra meta, para que tú y yo podamos decir como dijo el apóstol Pablo, proseguiré para ver si logro asir. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el apóstol Pablo ese versículo? Aquello para lo cual fui llamado. No tenemos nada seguro, tenemos que correr para alcanzarlo. No tenemos el derecho de sentarnos a esperar a que Jesús regrese. Ninguno de nosotros tenemos el ministerio de la banca, ¿eh? A nadie nos los ha dado Dios. Nadie. Ay, pues sí, ve y siéntate todos los domingos. Ese es tu ministerio. Para empezar, todos tenemos la gran comisión de parte de Dios. Todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que cumplir la gran comisión. Y si Dios te quiere como pastor, como músico, como maestro, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la gran comisión todos la tenemos. Hermanos, tenemos que vivir todos los días pensando que este será el día en que Jesús regrese por nosotros. ¿Cómo lo esperaríamos? Dormidos en una hamaca, ¿no?
ocupados en otras cosas. ¿Cómo tenemos que estarlo esperando? Tenemos que estar listos, porque Él va a regresar por una novia limpia y sin mancha. Que nos encuentre ocupados, que nos encuentre corriendo con toda nuestra intensidad. De verdad que yo anhelo que cuando el Señor Jesús, cuando suene la última trompeta y Él en las nubes nos esté esperando, yo anhelo que me encuentre ocupada en su servicio y no peleándome con alguien y no sintiéndome más que nadie, no sintiéndome mejor en ningún sentido que nadie, amando a mi prójimo, practicando el amor a mi prójimo. El Señor Jesucristo resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a quién. A ver, ¿quién no se ama? ¿Quién se ve en el espejo todas las mañanas y se cachetea? Ay, qué gorda me caigo. ¿Verdad que no? Yo creo que nos amamos, ¿no? Tenemos que responderle a Dios. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que dejar de pensar, ay, es que nadie sufre como yo sufro. Nadie tiene los problemas que yo tengo, ¿no? Estoy solo contra el mundo. Muchas veces así lo pensamos. Está Dios con nosotros. Levántate, decide caminar, decide correr con toda tu intensidad y Dios te va a respaldar. Tenemos que hacerlo. Yo sé que Dios siempre va a apelar a nuestra voluntad, ¿no? Nunca nos va a hacer manita de puerco para que obedezcamos. Mucha gente dice, ay, es que el regalo más hermoso que Dios le dio al hombre es el libre albedrío. No, yo creo que la verdad, yo dije, ay, Señor, se me hace que sí la regaste ahí, ¿no? Porque luego somos bien cabezones para obedecerte. Qué gran regalo, ¿no? Poder decidir obedecer o no a Dios. Está bien tremendo, ¿no? Y muchas veces tú y yo le hemos dicho, ahorita no quiero. Es que eso no me gusta. Es que es la piedrita en el zapato, ¿no? Ay, cómo me duele, ¿no? ¿Quién de nosotros va a decidir en esta noche correr con toda la intensidad todos los días que Dios nos preste la vida? Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y yo quiero que oremos, porque como les dije hace un momento, hay muchas cosas que Dios nos va a pedir, que a lo mejor de momento vamos a decir, ¿y por qué así, no? ¿Por qué eso? Tuve unas amigas que eran de Etiopía y ellas nos compartían el testimonio de que sus pastores ahí en Etiopía fueron muy perseguidos. Y la gente que les perseguía un día llegó a la iglesia, invadió la reunión, el lugar ahí donde estaban, tomó a los 2 hijos de los pastores y les dijo, ¿qué quieres tú? ¿Quieres seguir afirmando ahorita que tú crees en ese Dios que les hablas a toda esta gente? ¿O prefieres ver morir a tus hijos a manos nuestras? Qué prueba tan difícil, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros? O sea, no es, ¿quieres barritas de piña o de fresa? Qué fácil sería, ¿no? Cuando este pastor le dijo, yo no puedo negar a aquel que me dio la vida. En su cara les dispararon a sus hijos.
Yo no sé qué pruebas vayan a venir a nuestras vidas. Yo no sé cómo Dios vaya a probar nuestra fe. La única certeza que yo tengo es que Dios está con nosotros. Que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Y a nosotros nos toca decirle: Señor, yo te quiero obedecer y correré con todas mis fuerzas la carrera que está delante de mí, con tal de llegar a la meta que tú has trazado, con tal de llegar a verte frente a frente algún día. Les voy a pedir que oremos, y si hay alguien, yo quiero orar por esas personas que a lo mejor se han sentido desanimadas, que a lo mejor se han sentido que no hay quien las comprenda, que a lo mejor están sintiendo que su problema es demasiado difícil, que no hay solución. Quiero pedirte que pases aquí al frente. Déjame orar por ti, por favor.